Hola a todos, yo soy Daniel Contador y bienvenidos a clase. Esta ya es nuestra séptima clase, así que ustedes pueden estar aquí porque ya han visto las clases anteriores o estudian algún tema contable o algún técnico en contabilidad o trabajan con algo relacionado con la contabilidad o sencillamente porque les da curiosidad y aquí son todos bienvenidos. Dando continuidad a lo que vimos en las clases pasadas que fueron la clasificación de las cuentas contables, vimos ya qué significan las cuentas del activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos, y también ya hicimos un ejercicio práctico de cómo se utilizan estas cuentas. Hoy vamos a ver lo que se denominan los estados financieros. Vamos a ver únicamente los dos más importantes. Con esto no quiero decir que los otros no sean importantes, pero son los dos que más se usan en la cotidianidad. Pero entonces, ¿qué es un estado financiero? Un estado financiero, hagan de cuenta que es el reporte que uno tiene que hacer al final del mes o al final del periodo para saber cómo quedaron nuestras cuentas, es decir, cuánto vendimos, cuánta plata nos quedó en el activo, y es como el resumen de toda la actividad. Así que empecemos con el detalle del primero. El primero normalmente se conoce como el balance general. Según la norma internacional de contabilidad, se llama estado de situación financiera. El estado de situación financiera o balance general tiene unas partes. Estas partes son las siguientes. Primero tiene un título que se coloca junto con el nombre de la empresa. Entonces vamos a tener, en el ejemplo que tenemos, que es nuestra empresa de zapatos, el título sería Zapatos Limitada. Debajo de este vendría el título del estado financiero, que sería Estado de Situación Financiera, o si ustedes prefieren llamarlo balance general, lo pueden llamar también balance general. Hay otra parte súper importante que es la fecha y el corte con el que se hace el balance general. El balance general siempre tiene un corte, es decir, a 31 de diciembre, a 31 de marzo, a 28 de febrero, o si es un caso especial puede ser también un estado financiero interino. También es muy importante colocar en el estado financiero en qué valores está expresado el estado financiero. Puede ser en miles de dólares, en miles de pesos, en millones de libras. Esto depende pues de la moneda y también pues del tamaño de la empresa. Y no menos importante, que siempre va al final, son las firmas. Unos estados financieros sin firmas no son unos estados financieros válidos. ¿Quiénes deben firmar esos estados financieros? Eso depende del país porque cada país tiene regulaciones diferentes. Por lo general tienen que estar preparados por un contador, van firmados también por un gerente y en un tercer caso van firmados por el auditor externo o en Colombia que se llama el revisor fiscal. No todas las empresas requieren revisor fiscal o auditor externo, pero esos serían los tres tipos de firmas que pueden encontrar en un estado financiero. ¿Qué vamos a encontrar dentro del balance general? Dentro del balance general vamos a encontrar las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. Entonces, esta es la estructura del balance general. Vamos a encontrar a un lado los activos y al otro lado el pasivo y el patrimonio, que la suma de estos dos tiene que dar lo mismo que el total del activo. Nos faltaría entonces los títulos, el nombre del estado financiero, la fecha de corte, cómo está expresado y las firmas. Pero dentro del balance general hay una división más. Y esa división es entre lo corriente y lo no corriente. Hay otros países que lo llaman lo circulante y lo no circulante. Lo que sea corriente o no corriente es todo lo que sea y se pueda usar y se pueda convertir en líquido. Líquido quiere decir que lo puedan convertir en cash, es decir, un edificio no es tan fácil de vender. Ustedes pueden tener un edificio dentro de sus activos, por eso no va a ser un activo corriente. ¿Por qué? Porque pues se puede demorar más de un periodo contable, es decir, más de 12 meses en venderlo. Entonces tú no puedes tener efectivo rápidamente con un edificio. Entonces eso iría en el activo no corriente. A diferencia de los inventarios, por ejemplo, que tú el inventario lo puedes vender rápidamente y lo puedes convertir en cash, lo puedes convertir en efectivo. Eso sería una cuenta del activo corriente que iría arriba. Igualmente con las deudas, nosotros podemos tener deudas a largo plazo, es decir, que vos la podés pagar en 10, 30 años, eso sería un pasivo no corriente. A diferencia de un pasivo corriente, por ejemplo, que puede ser el pago de un servicio público que se tiene que pagar dentro del mismo periodo contable y normalmente dentro del mismo mes. Así que ya teniendo claros cuál es el concepto de qué es corriente y qué no es corriente, vamos a hacer entonces un balance general con los saldos de las cuentas del ejercicio que hicimos en las clases anteriores. Si no han visto las clases anteriores, los invito para que vean las clases y se pongan al día y así puedan entender mejor el ejercicio que vamos a arrancar. Entonces, nosotros teníamos los siguientes asientos contables en el mes de enero, que son estos que vemos en pantalla, y posteriormente nos llevamos los saldos iniciales de las cuentas que usamos para el mes de febrero y estos fueron los saldos que nos quedaron en el mes de febrero. Así que vamos a empezar a hacer nuestro balance general. Para hacer el balance general vamos a necesitar sacar los saldos de las cuentas. Entonces, aquí yo ya tengo todas las cuentas del activo que utilizamos en enero y febrero. ¿Cómo se sacan los saldos de esas cuentas? Entonces, sumo todos los movimientos débito y le resto todos los movimientos crédito, porque las cuentas del activo son cuentas de naturaleza débito, y así me da el saldo de la cuenta. Entonces,
Que en el efectivo tenemos 8.050 de saldo, también tenemos 1.600 en el inventario, 4.500 en clientes, 1.700 en equipo de oficina y 20.000 en vehículos. Entonces, ¿cómo se va a hacer la categorización dentro de lo que es activo corriente y activo no corriente? Se vería así. Tenemos primero todo lo que es activo, ¿verdad? Y primero vamos a colocar todo lo que es activo corriente. Dentro del activo corriente, ¿qué vamos a poner? El efectivo, vamos a poner el inventario, la cuenta por cobrar, y esto nos daría un total de activo corriente de 14.150, que sería la suma de estos tres. El equipo de oficina también nos lo traemos acá, y los vehículos también, porque esos son activos no corrientes. Es decir, uno no puede volver rápidamente efectivo un equipo de oficina o un vehículo. Cuando sumamos el total del activo no corriente, nos da 21.700. Entonces, el total de nuestro activo sería la suma de nuestro activo corriente y el activo no corriente, que eso nos daría 35.850. Y listo, así calcularíamos y así tendríamos nuestro listado del activo listo para pasarlo al balance general. Ahora vamos con las cuentas del pasivo. Durante el mes de enero y febrero solo utilizamos dos cuentas. Entonces tenemos las cuentas por pagar a proveedores y las cuentas por pagar de servicios públicos. Ambas son cuentas del pasivo corriente. ¿Por qué? Porque yo a los proveedores les tengo que pagar en un término menor a un año y los servicios públicos también se tienen que pagar en menos de un año. Entonces así se clasificarían. Tenemos entonces la cuenta por pagar a proveedores, que serían estos 22.500 aquí. Y también tenemos una cuenta por pagar de servicios públicos, que son esos 74 en este lado. El total de nuestro pasivo corriente sería 22.574, que es el mismo valor de nuestro total pasivo. Así ya tendríamos listo el total del pasivo para pasarlo a nuestro balance general. Y por último, pero no menos importante, tenemos el patrimonio. En el patrimonio solo tenemos una cuenta en este momento, que es el capital social. El capital social fue la contribución que hicimos cuando creamos la empresa y que hace parte de nuestro patrimonio. Así que aquí solo hay una cuenta que son $10.000 que vienen de la cuenta de capital social y suma 10.000 en el total del patrimonio. Así que ya estamos listos con nuestro activo, pasivo y patrimonio para montar y crear nuestro balance general. El balance general se vería así: el nombre de la empresa, el título de nuestro estado financiero, el corte del estado financiero, la moneda en la que se expresa, y más abajo tenemos las firmas del contador y del gerente. Así que bien, este sería entonces un balance general. Tenemos nuestro activo, el activo corriente, el activo no corriente, el total de nuestro activo, y por el otro lado tenemos el pasivo con su pasivo corriente, el total del pasivo y el total del patrimonio. Que si nosotros sumamos cuánto es el total del pasivo más el patrimonio, nos daría un valor de 32.574. Pero se dan cuenta que no nos cuadra. Aquí tenemos 35.850 y tenemos 32.574. Hay un valor que nos falta sumar dentro de las cuentas del pasivo y del patrimonio para que nos cuadre el balance. Aquí es donde viene entonces el próximo estado financiero, que es el estado de resultados, el pérdidas y ganancias, o el P&L, que también lo llaman así. Así que vamos a empezar a ver cómo se crea ese estado financiero para poder complementar el balance general. El estado de resultados también tiene unas partes, y estas partes, al igual que el balance general, son el título al comienzo, el nombre de la empresa también, va el periodo del que se está reportando. En este caso se tiene que poner la fecha en la que se comienza y la fecha en la que se termina. Se coloca también en qué moneda está expresado el estado financiero y al final van las firmas. Entonces, ¿qué cuentas van dentro del estado de resultados o P&L? Al comienzo van a ir los ingresos, que son las unidades que vendimos por el precio de venta, todo lo que nos entró por venta. Debajo de este van a ir restando los costos. Acuérdense del dicho que yo les decía en la clase que les expliqué estas cuentas, que uno no compra pan para vender pan. Entonces aquí se restan los costos y viene una utilidad bruta. Es decir, yo voy a saber cuánto me gané por haber hecho esta venta. Vendía tanto, con un costo de tanto, me gané tanta plata. Pero ¿qué pasa? Uno también tiene otros gastos. Entonces esos otros gastos van a ir en la parte de abajo y se van restando. Así que les voy a mostrar cómo se hace el estado de resultados con el ejercicio que vimos en las clases pasadas. Los saldos de las cuentas nos quedaron así: un ingreso por ventas, que el saldo fue 6.800, un costo de ventas que fue 3.400, un gasto de publicidad de $50 y gastos de servicios públicos por 74. Entonces, según la estructura que les acabo de enseñar, el estado de resultados se vería así: nombre de la empresa, Zapatos Limitada,
el título del estado financiero que se titula estado de resultados. Está también el periodo. Aquí es importante que recuerden que el estado de resultados comprende un periodo de tiempo de tal fecha a tal fecha. También está la moneda en la que se expresa. Tenemos las firmas del contador y del gerente. Así que si traemos las cuentas que utilizamos el mes anterior, se vería así. Tenemos un ingreso por ventas de 6.800, ¿verdad? Tenemos un costo de ventas de 3.400. Recuerden que habíamos puesto que el 50% del costo iba a ser nuestro precio de venta, es decir, el doble. Nuestra utilidad bruta en este caso serían 3.400. ¿Qué hicimos? Agarramos los 6.800 y le restamos 3.400, que nos da una utilidad bruta de 3.400. Aquí viene la primera separación, que son los gastos administrativos, que tenemos los servicios públicos, que fueron $74. Y también hay otra categoría que se llaman gastos de venta, que son gastos que ayudan a que tú generes ventas. Entonces, estos gastos de venta fueron gastos de publicidad por $50. Si nosotros restamos estos valores de nuestra utilidad bruta, nos viene a dar la utilidad del ejercicio. En este ejercicio sencillo, donde no tenemos ni impuestos, ni depreciaciones, ni tampoco tenemos otras líneas del gasto, vamos directo ya con nuestra utilidad del ejercicio, que sería 3.276. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que cuando vimos en el balance general no nos estaba cuadrando el total del activo con el total de la suma del pasivo y del patrimonio? Es porque nosotros tenemos que llevar a nuestro balance general la utilidad del ejercicio, es decir, lo que ganamos o también lo que perdimos si tuvimos pérdidas dentro de nuestro estado de resultados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a llevar estos 3.276 a nuestro balance general. ¿A dónde? A nuestra cuenta del patrimonio. ¿Cómo lo vamos a llamar? Utilidad del ejercicio. Se vería algo así. Dentro de nuestra cuenta del patrimonio agregamos esta cuenta que está aquí, que se llama utilidad del ejercicio, con los 3.276 que ganamos, y si sumamos todo el patrimonio, todo el pasivo, nos daría 35.850, que es el mismo valor de nuestro activo. Así que estamos cuadrados, nos cuadran nuestros estados financieros, y así se hace un balance general y un estado de resultados. Así que bien, hoy aprendimos la separación que hay dentro del balance general entre el activo